Esdras. Esdras está después de Segundo Crónicas. ¿Alguien nos puede buscar en las Biblias negras que hay atrás la página? Y si alguien no tiene o no están atrás. Sí, nos puedes traer, por si acaso alguien quisiera. Gracias. Bueno, luego diremos la página en la que estás, Esdras 1. Esdras 1. Está en el Antiguo Testamento, pero está escrito también para nosotros. Hoy, 9 de junio del 2024. ¿Qué nos quiere decir el Señor en Esdras? Vamos a ver los primeros capítulos. Los primeros 6 capítulos, me parece. Sí. Gracias, Jaime. Bueno. Esdras, capítulo 1, si me puedes decir la página. Es la 343. 343. 343. Esdras 1. Sí, en esas versiones que están allí no es la misma página. No sé si Valentín podrías ayudarles para encontrar. Vale. Mejor todavía. Gracias. 343. Bueno, vamos a ver que en los dos primeros capítulos, el 1 y el 2, ocurre un milagro. Por causa de su infidelidad a Dios, y aunque el Señor tuvo paciencia muchos años con los judíos, siempre volvían a los mismos ídolos. El Señor en cierto momento dijo, anunciándolo mucho de antemano, los entregaré a cautiverio. Y entonces vino una nación poderosa y se los llevó cautivos. Y les hizo sufrir mucho. Sin embargo, a causa de que Dios había dado promesas, y las promesas de Dios siempre se cumplen, en cierto momento, pasados 70 años, el Señor hizo que hubiera un primer grupo que volviera. Hoy veremos ese primer grupo y veremos qué pasó con él. El segundo grupo, porque regresaron en total 3, pues el segundo grupo lo veremos, Dios mediante, dentro de 8 días, y fue el que vino con Esdras. Hoy vamos a leer Esdras, pero lástima, no vamos a hablar de Esdras, ni bien ni mal. Vamos a ocuparnos del relato que él hizo de antes de su venida. Antes de su venida hubo un primer grupo que regresó. Y de ese primer grupo hablan estos primeros 6 capítulos. Capítulo 1 de Esdras, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra
y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual casa está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y ahora viene algo muy especial. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y ahí está la cuenta de ellos. Ahí también se ofreció un balance de cuentas que habían recibido de parte del rey. Y la cosa se hizo a alto nivel. En el primer año, ¿de quién? De Ciro. ¿Y quién es ese hombre? El emperador, la persona más importante de la época, del mundo, del mayor imperio mundial del momento. El Señor de alguna manera tocó su corazón como tocó el de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Un hombre súper altivo, iracundo, lleno de sí mismo, lleno de su gloria. Y el Señor lo tuvo que humillar hasta que él reconoció que él era nada en relación con el gran Dios. Con Ciro no tuvo que hacer eso el Señor, que nosotros sepamos, que la Biblia nos cuente, pero sí puso en su corazón palabras muy especiales. Y evidentemente creía él en el Dios verdadero, porque al final del versículo 3 dice, edifique la casa a Jehová Dios de Israel. ¿Qué dice después? Él es Dios. Aquí ningún otro Dios entra en juego. Dios, el Dios verdadero. Yo creo que todos nosotros anhelaríamos, y podemos orar por eso, que el presidente de gobierno confesara al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como su presidente personal. Lo podemos pedir, pero no es el caso, todavía no ocurre eso. Pero el Señor puede hacerlo. Y Ciro es el que está ocupando el puesto más alto en la nación, pues como el presidente Sánchez. El Señor puede hacerlo. Él pone reyes y quita reyes, e inclina al rey a lo que él quiere. En su mano están los reinos del mundo. Sin embargo, no vemos que todo le sea sujeto al Señor, porque Él tiene sus propósitos con permitir que el hombre haga lo que sabe hacer y que se muestre delante del mundo, para que al final, cuando haya un juicio, toda boca se cierre
y tenga que decir, Dios tiene razón. Se hizo esto, esto, esto y esto. No solo a los altos niveles, también cada uno de nosotros es como un rey y gobierna su vida como quiere. Si quiere, se la da al Señor, y si no quiere, el Señor no lo obliga. Pero de todo lo que haga con su vida, como rey que es de su vida, tendrá que dar cuentas al Señor. Bueno, el caso de Ciro es que él se convierte. Él se convierte. Estos versículos que hemos leído, los primeros 4, repiten la última parte del libro anterior y los conecta. Sería, ¿es Esdras el que escribió Segundo Crónicas? Y Primero Crónicas, que en el principio eran un solo libro, puede ser. Hay todas las marcas para que una persona como Esdras los escribiera. En todo caso, Esdras, los primeros versículos son una continuación del libro anterior. El Señor había castigado a su pueblo, pero preparó su restauración. Y usa para eso al emperador de la época, que se llamaba ¿cómo? Ciro. En la historia secular que se estudia en la secundaria o en las universidades, aparece Ciro, con todos los detalles que se han recogido en la historia. Pero en la Biblia está recogido de Ciro lo que Dios quiere, lo que a Dios le interesa, lo que pasa a la eternidad en cuanto a Ciro. El Señor, aunque tuvo que castigar con mucho dolor para él a su pueblo, el Señor no castiga a su pueblo voluntariamente, nos dice Lamentaciones. Pero lo tuvo que hacer por honor a su nombre, a su justicia. Pero no solo preparó el castigo, sino también la restauración. Y lo que vamos a hablar en Esdras es restauración pura. Si alguno de nosotros conoce al Señor verdadero, al Dios verdadero, ha gustado de su salvación, de la vida con Él, y lo ha dejado, que sepa por muchos lugares de la Biblia, pero también por Esdras, que siempre hay posibilidad de volver al Señor. Hasta que Él venga, por supuesto, ahí se cerrará la puerta, pero siempre hay posibilidad de volver al Señor. Al Señor hay algo que lo conmueve profundamente. Una oración a la que Él no se puede resistir. Les cuento el secreto. Una oración de humillación y de reconocimiento del pecado y de la grandeza de Él, de la grandeza de su santidad y de su justicia. Ante una oración hecha con el corazón así, el Señor no puede resistirse y contesta y da la salvación al que se la pide. Al corazón contrito y humillado, ¿alguien recuerda que sigue diciendo? Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 139. Continuemos. No regresan los judíos en el 5º año del rey Asa, que era un rey de Judá, un rey de Israel. No, regresan en el primer año del rey Ciro, un rey gentil, un rey no judío. Los judíos están ahora bajo el mando de otras naciones. Y desde entonces han quedado así, no han sido un reino independiente hasta el día de hoy. El día de hoy, pues son una nación, Israel, sale por las noticias casi todos los días,
Sí, el Señor ha permitido que después de 2500 años vuelvan a existir como nación. Pero en el tiempo en que se escribió Esdras todavía no era así. Y dependían de Ciro, rey de Persia, otra nación. Persia, Irán, Irak, por allí. Entonces hay debilidad en ellos, pero el Señor en su gracia les permite volver. Hay debilidad porque dependen de otros, dependieron del decreto de Ciro. Y como veremos en este libro de Esdras, dependerán varias veces de esos emperadores para poder hacer las cosas. Bueno, en el versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo ¿qué? Espíritu despertó Dios. Esto es asombroso. Es el Señor el que despierta los corazones. Es el Señor el que nos congrega cada domingo. Si nosotros siguiéramos la tendencia natural y las 1000 invitaciones que tenemos para los domingos, no estaríamos aquí. El Señor nos llama y a algunos de nosotros nos ha puesto tan fuertemente en el corazón las reuniones que no podemos tener paz si no estamos aquí. Hay muchos hermanos así. No es que se sientan obligados o que algún hermano los llame y les diga: hermano, ¿vas a ir a la reunión? No. Sencillamente el domingo ya cogió la rutina y ya sabe a qué hora levantarse, preparar las cosas, luchar, porque hay luchas el domingo por la mañana y muchas, pero estar en la reunión y ver al Señor. El Señor despierta. Y yo les hago esa sugerencia a ustedes: si están preocupados por un hermano o hermana que no se reúna, oren al Señor que despierte su corazón para eso. El Señor, yo creo, todavía contesta esto. No todos suben pocos. Muchos fueron trasladados a Babilonia y luego a Persia, pero no todos suben. Algunos se acomodaron a la nueva nación porque era próspera, porque ya tenían sus negocios, y no subieron todos. El número total de los que subieron está en el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 64. ¿Me ayudan? Versículo 64, todos lo leemos. 1, 2, 3. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Hay algunos más que son los siervos, pero en total no llegan a 50,000. Pero resulta que si leemos los relatos de Números, allí contaron la gente, habían 600,000 hombres solo en el ejército. Calculo que para el tiempo del cautiverio, 1,000,000 así. Y de ellos, 950,000 se quedaron. Y 50,000 regresaron. Amaban la tierra de la promesa y volvieron allí. El Señor despertó su espíritu y muchos regresaron. Muchos de los que quedaron, por decreto del rey, ayudaron con plata y oro, el dinero de ese tiempo, para que se invirtiera en la casa de Dios que estaba en ruinas. Había quedado en ruinas. El propósito de Ciro, muy claro, versículo 2,
Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique, ¿qué cosa? Casa en Jerusalén, que está en Judá. Es decir, les mostró a los judíos que buscaran primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serían añadidas. La casa de Dios primero, los intereses de Dios primero. Hoy en día también hay una casa de Dios. ¿Cuál es? ¿Este local? La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente y no está formado por ladrillos quietos, sino por ladrillos o piedras, para ser más bíblico, piedras vivas que van creciendo y van haciendo una casa para Dios. Él vive allí. Y si no se reúne aquí, sino que se reúne en un parque, como les ha tocado a algunos hermanos, debajo de un gran árbol, no hay edificio, los sacaron de su edificio, allí está la iglesia, allí está la casa de Dios. Una de las cosas más importantes para el Señor en esta tierra, yo diría la más importante, es su iglesia. Las riquezas para nosotros, el techo, el vestido, la comida, esos son añadiduras que van apareciendo automáticamente cuando buscas primero el reino de Dios y su justicia. Eso queda muy claro en el libro de Esdras. La casa de Dios ocupa un lugar muy importante, inclusive en el corazón de Ciro, un nuevo creyente, tal vez sabe muy poco de la escritura, pero el segundo versículo ya lo dice. Y el versículo 5, por si se nos olvida, al final dice, aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Hermanos, esto también es una oración que podríamos hacer unos por otros. Que la iglesia del Señor ocupe en nuestro corazón el primer lugar. Que ocupe para nosotros y para nuestra visión como el objeto de nuestra energía, de las riquezas que el Señor nos da, del estudio que el Señor nos da, en primer lugar su casa, que es edificada por aquellos, por todos. Cada uno colabora con su don, pero para la edificación de todos. Que el Señor nos ayude para que esto sea lo más importante para nosotros. Versículo 7. ¿Dónde estaban los utensilios de la casa de Dios? Estaban guardados en algún lugar del tesoro del rey. Y entonces Ciro aprende, esos utensilios vinieron de la casa de Dios. Sesbazar, me he equivocado. Belsasar, un rey que hubo en Babilonia, sacó esos utensilios del templo y se puso a beber a una fiesta que hizo a sus dioses. ¿Y ustedes recuerdan qué pasó? El Señor envió una mano para escribir en la pared: tú has sido contado, tu reino ha sido contado, tu reino ha sido hallado falto, tu reino ha sido entregado a los medos y a los persas. Tengamos cuidado de cómo tratamos las cosas santas de Dios.
efectivamente, lo que el Señor dijo por boca de Daniel aquella vez que usaron mal los utensilios que eran del Señor, se cumplió. Y ahora estamos hablando de Ciro, rey de Persia, no de Babilonia. El reino de Babilonia cayó cuando este hombre hizo eso de las copas, de los utensilios del templo. Pero Ciro, con toda reverencia, los guardó y ahora los entrega por cuenta delante de un tesorero. Y no solo uno, hay más testigos. En el capítulo 2 dice, versículo 1, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con, ¿me ayudan? Zorobabel, Jesúa, el sumo sacerdote, Nehemías, no el escritor del segundo libro, sino otro, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reum y Baana. Si seguimos leyendo estos libros, yo creo que más de uno se dormirá. Pero ¿por qué el Señor tiene en cuenta todos esos nombres? Cada uno de nosotros cuenta. Cada uno de nosotros, cada uno de los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, cuenta delante de Dios. Aparte, no es del grupo tal, no, es del Señor. Cada creyente cuenta. Y a nosotros nos aburre leer los nombres de otros. Al Señor no le aburre leer Carlos, Emilio, Jauma, Luis Carlos, Pilar, Elizabeth. Tal vez algunos ya estaban empezando a desconectar en mi enumeración. El Señor no desconecta. Cada uno es importante. A cada una de sus ovejas llama por nombre. Y de eso da testimonio Esdras 2. Y si tienes el valor de leer allí en la palabra todos estos nombres, adelante. Hay gente del pueblo normal, versículo 36, hay sacerdotes, versículo 40, hay levitas, versículo 55, hay los hijos de los siervos de Salomón, una clase especial. Y ahora aquí hay algo muy curioso. En el versículo 62 del capítulo 2, Esdras 2:62. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Aunque para Dios nunca hay duda de quién es suyo, dice claramente la Biblia en 2 Timoteo 2, conoce el Señor a los que son suyos. Él nos conoce a todos. Pero delante de los hombres puede haber dudas. La duda es porque no está escrito en los libros. Hoy en día, la duda es si una persona que quizás haya hecho profesión de fe en el Señor Jesús, le haya invitado a su corazón, pero no de corazón, sino solo con la boca. La pregunta es, ¿su nombre está escrito en el libro de la vida? Si no, estará excluido de la presencia de Dios para siempre, por más que sea evangélico o cristiano de nombre. Es necesario haber nacido de nuevo, haber tenido un arrepentimiento profundo y sincero.
y haber recibido el perdón de los pecados por medio del Señor Jesucristo, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Pues de estas personas había dudas, entonces les dijeron, esperemos hasta que podamos consultarle a Dios. Los Urim y Tumim eran maneras de consultarle a Dios cosas específicas. Versículo 66. Esto no tiene nombres, pero es un poco entretenido. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6720, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Es muy curioso que el Señor no solo nos tenga en cuenta a nosotros como personas, sino también lo que tenemos. Y aquí nos dice qué tenían esas personas. Pero el Señor no les contó todo lo que tenían, ni tenía en cuenta todas sus posesiones para pedirles, sino para mostrarnos a nosotros cómo con sacrificio de lo que tenían, de lo que habían traído del cautiverio, ahora daban para la casa de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Hay entre nosotros diferentes niveles, digamos así, de posesiones. El Señor nos las ha dado, pero lo que cuenta para Él es lo que en mi corazón pongo para dar para su obra eterna. Y como decía esta mañana a algunos, estoy descubriendo cada vez más que darle al Señor es una gracia. Es decir, no es algo natural. Es algo que el Señor nos tiene que regalar para llegar a tener la bienaventuranza. Más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros somos más felices en general recibiendo que dando, pero la bienaventuranza eterna está primero en dar. Ellos aquí dan. Bueno, este detalle es lo que hablé, de que lo importante para contar en el pueblo de Dios es que el nombre mío aparezca inscrito en el libro de la vida, por más enredado que sea ese nombre. Si está en el libro de la vida, el Señor lo conoce. ¿Alguno de ustedes recuerda el nombre del hermano de la India que nos visitó? ¿Cómo? Pravin. Pravin. Sí. Algunos lo recordaban. El Señor jamás lo ha olvidado. Nosotros sí, pero el Señor no. Vamos con Esdras capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Qué hacemos
Dirían ellos, si no tenemos casa todavía, hay que hacerla. ¿Qué hacemos mientras tanto? Pues la parte más importante, o mejor dicho, no la parte más importante, pero la primera parte que encontramos en la casa de Dios es el altar. Entonces, ocupémonos primero del altar. Y tenían temor de esperar más. Sabían que su poder estaba en obedecer al Señor. Entonces, lo primero que hacen al sentir miedo es eso. Ya tenemos fondos, entonces ahora vamos a edificar el altar. ¿De qué habla el altar? ¿De qué? ¿Alguien dijo algo? Ajá, la presencia de Dios. Pero sobre todo, adoración, la cruz en una sola palabra. El Señor Jesús se ofreció en el altar de la cruz. En el altar se ofrecía una víctima en lugar del pueblo. Y eso era lo primero que ellos, se ocuparon. ¿Cuál es la reunión que el Señor estableció para acordarnos de su cruz? La Santa Cena. Esto debería ocupar un lugar muy importante en nuestro corazón. Ocupa un lugar muy importante para el Señor, el que se dio en la cruz, como recordatorio de Él, y ocupa un lugar importante en el corazón de Dios, el Padre, que dio a su Hijo al sacrificio. Y nosotros nos pasamos toda la vida tratando de llegar a ese punto de valorar lo que pasó en la cruz. Y cuanto más conocemos cuanto más le podemos decir a Dios de esa obra de la cruz, tanto más tocamos su corazón. Eso es lo primero para Él. El Señor quiere que sea lo primero para nosotros. El altar. Lo primero, el altar, figura de la cruz. Lo hicieron. Evidentemente el miedo desapareció. Versículos 4 al 6. Después de los primeros sacrificios, dice el versículo 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. El ocuparse de la cruz, en primer lugar, les llevó a un gran gozo y a celebrar una fiesta que Dios había establecido, una fiesta de gozo. Y ellos pueden celebrarla. El Señor en su bondad, a pesar de que ellos estaban cautivos, lejos y que habían perdido muchas posesiones allí, el Señor les dio suficiente para poder ofrendar toda esta cantidad de animales, para poder ofrendar, para empezar con los cimientos de la casa de Dios. Se habían construido los cimientos del altar, pero no los de la casa de Dios completa. Pero el Señor les dio. Y aparte de eso, Ciro dio orden que toda la madera que necesitaban la podían tener. Los bosques que había en Líbano eran suyos. Entonces él podía disponer de eso. Y eso hizo. Sí, hermanos, cuando nosotros aprendemos a poner
las cosas del Señor en primer lugar, esperemos todo lo que Él tiene preparado para un corazón así. Tal vez no siempre y tal vez no nos dará siempre lo que queremos, pero el Señor no es deudor de nadie. Una persona que le ha dado a Él y a sus intereses, a su casa, el primer lugar, el Señor se manifestará en su vida. Como vemos aquí en los que regresaron del cautiverio, la bendición material ya había venido, pero hubo una bendición espiritual, mucho más gozo, que tomó el lugar del miedo que tenían, y energía espiritual para, en un país que ya no les pertenecía, edificar un templo al Señor. Pues esto fue lo que hicieron. Celebraron fiestas con gran gozo y ánimo. Empezaron después de eso a poner los cimientos del templo. Versículos 4 al 6. No, perdón. Versículos 10 al 13. Muy bonita manera de terminar esta meditación. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, ¿cómo decía? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera. ¿Cuál casa primera? La de Salomón, que era gloriosa, una de las maravillas del mundo en aquel momento. Pues algunos que la habían conocido antes del cautiverio, muy ancianos, porque 70 años duraron cautivos, pues los que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lo lejos, hasta de lejos. Lo que pasa cuando ponemos en primer lugar los intereses del Señor. El gozo, la paz, el gran júbilo y la energía espiritual el Señor no las prometió. Son añadiduras, pero el Señor las dio cuando ellos supieron poner en primer lugar lo que el Señor puso en primer lugar. Y ese es un llamado para todos nosotros. Nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, pero no para que el Señor nos dé más cosas. Si Él juzga así conveniente, sí. Hay hermanos muy ricos. Yo conozco a varios. El Señor les ha dado mucho. Pero no a todos. Las riquezas también son un regalo de Él. Y a quien quiere los da y a quien no quiere no los da. No le da. O no le da tanto. Pero con lo poco o mucho que tengamos, no hablo solo de lo financiero, sino de lo que soy capaz de hacer, de mis dones, de mis talentos, de el conocimiento que tengo de la Escritura. Con todo eso, el Señor quiere que el primer lugar
el primer beneficiario de todo eso sea Él y sus intereses. Entonces habrá gran gozo y gran ánimo. Y con ayuda del Señor, la próxima vez veremos las palabras de ánimo que recibieron los que lloraban al ver la casa primera, la de Salomón. Palabras hermosas del profeta Ageo, que ya leeremos con ayuda del Señor. Mientras tanto, nos quedamos con este versículo. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? 1, 2, 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6, 23. Qué bueno aprenderlo de memoria, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Sí. Hermano Jaume, ¿nos podría dirigir en una oración final? Sí, Padre Santo, Señor, muchas gracias porque al escuchar tu palabra es enriquecernos, es hacernos fuertes en ti. Y por eso, Padre, queremos pedirte siempre que nos des más sabiduría tuya, como hizo Salomón, y menos de la tierra, Señor, porque toda la sabiduría tuya queda en nosotros y en el cielo disfrutaremos mucho más. Gloria sea a ti, Señor, más en el sentido que nos utilizarás más y nos darás más cosas para tu gloria y para reinar allí en el milenio y lugares. Pues, Señor, ahora queremos pedirte también que nos lleves a nuestros hogares con tu paz, con tu bendición, como tú lo haces siempre. Y esperando ya el próximo domingo para estar otra vez en todas tus cosas. Y todo ello te lo pedimos y te lo presentamos siempre por el único triunfador, el Señor Jesús. Amén. Amén.